vamos a leer 2 versículos de este capítulo, Proverbios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. El día de hoy, hermanos, tenemos como iglesia un culto especial donde vamos a celebrar un culto de primicias. Vamos a entregar nuestra primera ofrenda especial al Señor, reconociéndole a Él no solamente como lo primero, sino también como lo mejor. Y le vamos a dar pues también de lo primero y le vamos a dar lo mejor. Pero yo quiero que veamos a la luz de la palabra lo que dice la Escritura acerca de esto de las primicias. Sin duda, antes de leer la porción en Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10, quiero compartirle que hay todavía hasta el día de hoy, y yo creo que así será todavía por mucho tiempo, mucha controversia en cuanto a esto. Cuando se hablan de las primicias, cuando se hablan del diezmo, cuando se hablan de las ofrendas, pues hay muchas opiniones divididas y particularmente son por ideas o posturas humanas, no tanto por lo que la palabra enseña, porque la palabra es muy clara en todo este tema de los diezmos, ofrendas, primicias. Y el día de hoy, pues aprovechando que tenemos esta celebración de culto de primicias, pues quiero hablar de este tema. Y para ello voy a introducirme leyendo esta porción de la Escritura. Voy a pedirle que usted me pueda seguir con su vista en silencio en la palabra. Yo haré la lectura en voz alta. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nuevamente lo leo, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cierre sus ojos y vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque nos has dado ya la oportunidad de haber exaltado y alabado tu nombre a través de los cantos. Ahora que vamos a entrar a este tiempo de estudio de tu palabra, queremos pedir de una manera especial que tu santo y precioso Espíritu nos asista, que sea tu mismo Espíritu hablando a nuestra vida a través de tu palabra y que podamos cada uno de nosotros entender y disponer nuestro corazón para obedecer lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Padre, y haznos mantenernos atentos en lo que tú habrás de hablarnos, porque hemos venido a escuchar tu voz. Así que pedimos con humildad que nos hables, porque estamos listos para obedecer tu palabra. Nos ponemos en tus manos y entregamos este tiempo delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero compartir el día de hoy este mensaje que he titulado de la siguiente manera: primicias, una respuesta del corazón. Primicias, una respuesta del corazón. Y quiero decirle, hermanos, que las primicias, como vamos a verlo a través del sermón, son mucho más que una ofrenda, económicamente hablando. Son la respuesta y la evidencia de que hay en nosotros un corazón agradecido, un corazón que quiere honrar y adorar a Dios. Y si usted ha tenido la oportunidad de conocer a Dios ya por algún par de años, espero que esté de acuerdo conmigo en que no tenemos ni usted ni yo la forma de pagarle a Dios, de retribuirle por su amor, por su gracia, por su cuidado, por su provisión. Nos faltaría, hermanos, mucho tiempo. Incluso me atrevería a decir lo siguiente: ni con la vida eterna nos va a alcanzar agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Pero tenemos varias formas establecidas en la palabra que Dios ha instruido, y Él tuvo a bien inspirar a esos hombres que escribieron la Escritura para darnos a nosotros maneras en las que podemos expresar nuestra gratitud. Y este tema de las primicias, sin duda, es un tema que tiene que salir del corazón. Una persona que está realmente agradecida con Dios va a responder dándole al Señor, como lo enseña la Escritura, lo primero y lo mejor, porque sabe que el Señor, eso es lo que se merece. Quiero decirle también, hermanos, que le he puesto este título, primicias, una respuesta del corazón, por la simple y sencilla razón de que todos los que estamos aquí,
y los que están allá afuera también tenemos un corazón. Por eso es que estamos vivos, porque el corazón está haciendo su función. Y si hay un corazón, entonces quiere decir que tenemos, usted y yo, la capacidad de responder a lo que Dios hace, a su obra en nuestra vida. Entonces, por eso es el título, Primicias, una respuesta del corazón. Y quiero que usted analice a lo largo del sermón, ¿qué hay en su corazón? Si en su corazón hay gratitud y hay un deseo de alabar y adorar y reconocer a Dios, no le va a costar, como lo vamos a ver, dar sus primicias, como lo hizo el pueblo de Dios en el pasado. En la Biblia, hermanos, las primicias están asociadas principalmente con los primeros frutos de la tierra, de la cosecha, pero también está asociada esta palabra con los primeros frutos del ganado. De hecho, en la Escritura, solamente para que usted tenga este dato presente, encontramos 3 palabras que se usan para hablar de las primicias. 2 de estas palabras están en hebreo y otra más de estas 3 está en griego. Entonces yo quiero compartir estas palabras para que usted vea que son diferentes énfasis, pero a final de cuentas hay una relación en estas palabras. La primera palabra en hebreo es bikurim. Esta palabra era usada para hablar de los primeros frutos visibles, para hablar del inicio tangible de una cosecha más grande que habría de venir en el futuro. Varios de los pasajes que vamos a estudiar van a tener esta palabra, bikurim, porque se hablaba de esto, de los primeros frutos visibles y del inicio de una cosecha más grande que iba a venir. La segunda palabra también está en hebreo, reshit. Esta palabra aparece haciendo alusión a lo primero. Varios pasajes van a hacer específicamente uso de esta palabra, diciendo lo primero, lo mejor, lo más excelente, la parte principal, esa es para el Señor. Varios pasajes van a tener esta palabrita, reshit, y otros pasajes que vamos a estudiar más después, pues van a tener la palabra aparché, que es griega. Esta palabra se empleaba para hacer y hablar de la primera porción, para hablar del inicio de una temporada o algo que anunciaba y anticipaba lo que iba a venir en el futuro. Entonces, estas 3 palabras son las que encontramos en varios de los pasajes que tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de las primicias. Yo quiero compartir con ustedes una definición y en el primer culto le dije a los hermanos una disculpa porque creo que no se va a ver, pero si usted alcanza todavía a leer bien, pues va a entender ahí el concepto, pero si no, voy a compartir otros y si usted quiere tomar nota, pues lo puede hacer. Las primicias son una ofrenda especial, mis hermanos, que se presenta a Dios como una muestra de gratitud, como una muestra de adoración. Según la Biblia, la importancia de las primicias radica en reconocer que todo, escuche bien esto, todo proviene de Dios y que debemos honrarlo, dándole a Él siempre lo primero y dándole lo mejor. Las primicias entonces podemos definirlas como un acto de confianza, como un acto de dependencia en la provisión de Dios, reconociéndolo primero como el dueño y dador de todas las cosas. Las primicias también, hermanos, son instruidas por Dios para recordarnos que debemos priorizarlo a Él en todas las áreas de nuestra vida. Dios debe de ser primero. No solamente las primicias se trata de una ofrenda física, sino de ofrecer nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras decisiones a Dios, entendiendo que cuando hacemos esto de entregar primicias, entonces ponemos a Dios en primer lugar, en el lugar más importante que es, por cierto, el que Él se merece. Y al hacer esto, entonces decimos con acciones: confiamos en ti, Señor, dependemos de ti, deseamos tu dirección en todo lo que hacemos. Por eso, aprovechando, hermanos, este culto especial de primicias, quiero que juntos meditemos en 2 preguntas sobre este tema de las primicias. La primera va a aparecer ahí en la pantalla. ¿Para qué se presentaban las primicias en el pasado? ¿Por qué el pueblo de Dios fue instruido por Dios para presentar las primicias?
¿Cuál era ese propósito que ellos querían cumplir al entregar sus primicias? Y vamos a meditar en varios pasajes del Pentateuco y en un pasaje también en el libro de las Crónicas que nos hablan acerca de esta pregunta y nos dan respuesta de varias maneras, dándonos a entender por qué y para qué el pueblo de Dios presentaba sus primicias. La primera respuesta la encuentro yo en Levítico capítulo 23, versículos del 9 al 11. Si tiene su Biblia, vaya juntamente conmigo, y si no, aparece también ahí en la pantalla. La palabra de Dios nos dice: Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando ya vivan en el territorio que yo voy a darles, haciendo énfasis a la tierra prometida, deberán llevarle al sacerdote el primer manojo de cebada que cosechen. Una vez pasado el día de descanso, el sacerdote me presentará esa ofrenda y yo los bendeciré. Primera respuesta a la pregunta: ¿para qué presentaba el pueblo de Dios primicias en el pasado? Para reconocer a Dios como dueño de todo. Para eso era que el pueblo entregaba, para que quedara claro, no somos nosotros los dueños, es Dios el dueño. Uno lo administra, uno lo maneja, pero el que es el dueño es el Señor. Las primicias, entonces, el pueblo de Israel, como usted y yo podemos observar, son instruidos por Dios mismo para que de una manera específica entregaran las primicias. Y al hacer esa entrega, entonces ellos estuvieran realizando una acción que les había sido indicada por Dios. Y además, con esa acción, ellos estaban demostrando su obediencia, su dependencia al Señor. Con las primicias quedaba en evidencia que reconocía el pueblo de Dios a Dios como el verdadero dueño. Por eso es que el pueblo se acostumbró a entregar sus primicias, a entregar lo primero y a entregar lo mejor para el Señor, porque todo es de Él. Y de lo recibido de su mano es que tú y yo le damos. Por eso el pueblo desde el pasado está acostumbrado a entregar sus primicias. Algo que es importante destacar, hermanos, es que el pueblo de Dios no tenía conflicto en reconocer el señorío de Dios. No estaban ellos peleados en reconocer a Dios como el dueño de todo, porque estaban conscientes en su mente y en su corazón: todo lo que tenemos es de Dios, todo lo que somos es por Dios. Entonces, cuando Dios nos pide, pues nosotros le damos porque es de Él. O sea, me está diciendo que le dé de lo que es de Él. No tengo conflicto. El pueblo de Israel entregaba sus primicias reconociendo al Señor como el dueño de todo. Por eso, hermanos, era natural que estuvieran dispuestos a dar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, sin queja ni reproche alguno. Porque sabían, esto que tenemos, nos lo dio Dios. Y si Él nos dice que hay que dar, nuestra respuesta en obediencia es dar. Porque Él es el dueño. Él es el que tiene el señorío. Esto debe hacer, hermanos, que cada uno de nosotros que estamos aquí examinemos y reflexionemos la siguiente pregunta: con mis actitudes y mis acciones hacia los bienes materiales que tengo de parte de Dios, ¿estoy reconociéndolo como el verdadero dueño de todo lo que soy y de todo lo que tengo? ¿O decimos, esta es mi casa, este es mi carro, este es mi teléfono, esta es mi familia? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué actitud estamos teniendo? ¿Qué acciones realizamos para demostrar que Dios es el verdadero dueño? Hay muchos de nosotros, hermanos, que vamos a tener que hacer una corrección respecto a nuestra actitud hacia los bienes materiales, porque creemos que son nuestros, que me pertenecen, cuando en realidad la Biblia nos dice que todo es del Señor y hay que reconocerlo como el dueño. El pueblo de Dios ofrecía primicias para reconocer eso. No tenemos nosotros nada, todo es del Señor. El Señor nos sacó de la esclavitud y mientras nos fue guiando por el camino hacia la tierra prometida, nos proveyó, nos sustentó.
Y lo hizo de una manera abundante. Porque hermanos, así lo hace el Señor. Entonces, si queremos nosotros entender para qué el pueblo entregaba primicias, lo hacía con esa finalidad, de reconocer a Dios como el dueño de todo. El problema actual es que hay muchas personas, incluso personas cristianas, que tristemente se están engañando a sí mismos, porque estamos de acuerdo, a Dios no lo podemos engañar. Usted puede decir, no, yo tengo ciertas actitudes y acciones hacia los bienes materiales, pero el Señor sabe realmente lo que hay en su corazón y en el mío. Y sabe si estamos teniendo amor por las cosas materiales o amor por el dueño de todo lo que tenemos, que es el Señor. Por eso es importante que usted reconozca la soberanía de Dios a través de sus acciones. Porque con palabras usted puede estar diciendo algo, pero sus acciones pueden reflejar todo lo contrario. El pueblo de Dios se encargó a través de palabras y acciones reconocer a Dios como el dueño de todo. Porque, hermanos, si realmente usted y yo reconocemos a Dios como el dueño, reconocemos su soberanía, entonces no va a haber ningún conflicto en darle al Señor lo que Él pide. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es de Él. Si Él me pide algo de lo que es suyo, pues yo se lo doy, porque Él es el dueño. Entonces el pueblo entregaba primicias para reconocer a Dios como dueño de todo. La segunda respuesta, hermanos, Deuteronomio capítulo 26, vaya conmigo a esta porción, versículo 1 y versículo 2 nos dice lo siguiente: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala a un lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. ¿Para qué entregaba el pueblo de Dios primicias? Para agradecer a Dios por sus bendiciones. Su muestra de gratitud lo hacían entregando también sus primicias. Esa es otra razón por la que el pueblo daba estas primicias, para agradecerle a Dios por las bendiciones que Él ya les había dado. Le agradecían a Dios porque Él ya había bendecido. Yo le pregunto, hermano, a usted, a su familia, el Señor ¿la ha bendecido? Pues entonces también podemos y debemos darle para agradecerle, porque Él ha sido bueno, en gran manera bueno, y ha sido fiel. Entonces, el pasaje aquí nos está mostrando cómo nuevamente Moisés, dirigido por el Señor, le indica al pueblo, una vez que entren a la tierra prometida, deben separar su primicia de cada cosecha para entregarla como una muestra de gratitud por la bendición recibida. Y dice ahí de una manera muy clara, en el lugar de adoración donde Dios ha elegido que su nombre sea honrado. Quiero detenerme en esa parte, hermanos, lugar de adoración donde Dios ha elegido que su nombre sea honrado. Y quiero decirle lo siguiente, a ver si está de acuerdo conmigo en esto. Cuando nos reunimos aquí como iglesia, como el pueblo de Dios que somos, estas cuatro paredes comunes y corrientes, como cualquier otro edificio, se transforman en el lugar donde el nombre de Dios es adorado. ¿Está de acuerdo conmigo? Entramos de ahí y esto se transforma y se hace aquí un lugar de adoración, de alabanza para Dios. Entonces, este lugar donde estamos usted y yo es el lugar donde debemos agradecer a Dios por sus bendiciones recibidas, y no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros actos. El pueblo de Israel tenía esto muy claro y entregaban sus primicias, lo primero, lo mejor, para agradecerle a Dios sus bendiciones. Si el Señor entonces, hermanos, ha bendecido nuestra casa, nuestra familia, pues tenemos que venir a este lugar que Dios ha designado para que su nombre sea exaltado y adorado, con el propósito también de entregarle nuestra gratitud a través de nuestras primicias. La cuestión preocupante es que estamos inmersos, usted y yo, en una cultura, en una sociedad que está promoviendo la ingratitud. ¿Se ha percatado de eso, hermanos? Sobre todo hermanos mayores. ¿Se han percatado que las nuevas generaciones son muy ingratas, muy malagradecidas? Hasta en lo más sencillo les cuesta decir gracias. Hasta parece que les duele, que les raspa, que tiene púas esa palabra aquí en la garganta. Y si no me cree, nada más vaya a una tienda
de esas de la esquina que ahora se llama Oxxo, o vaya al supermercado y va a escuchar cómo las personas hablan a los que están ahí atendiendo con una soberbia, una altanería. Y va a escuchar a las personas decir muchas palabras, pero no va a escuchar decir gracias. Porque la cultura nos está animando a ser ingratos, a ser malagradecidos. Las personas en la actualidad batallan mucho con decir gracias. Y hermanos, no es cosa de los papás, porque los papás enseñan a los hijos. La cuestión es que la sociedad en la que ellos se desenvuelven no les reafirma esa instrucción. Y entonces llega uno a cualquier lugar haciendo pues un argüende porque quiere él hacer su voluntad y no quiere expresar agradecimiento ni gratitud a las personas, porque eso va en contra de la cultura que ellos están recibiendo de parte del mundo y de la sociedad. Lo más terrible de esto, hermanos, es que esta misma cultura de ingratitud se va metiendo también en la iglesia, a tal grado que somos malagradecidos también, no solamente con las personas, sino también con el Señor. No le voy a agradecer a Dios porque yo le pedí tal cosa y Él me dio nada más esto. Entonces no le voy a agradecer, yo esperaba esto. Cuando me lo dé, entonces le agradezco. Hermano, no le tenemos que agradecer a Dios solamente cuando nos da las cosas que queremos y que esperamos. Hay que agradecerle de manera constante. Le pregunto y reflexione, ¿cuándo fue la última vez que se propuso de manera intencional y se dispuso a agradecerle a Dios? ¿Cuándo fue esa última vez? O sea, que de manera consciente dijo, voy a separar este tiempo para agradecerle a Dios por todas y cada una de sus bendiciones. A veces lo hacemos de manera natural, ¿verdad? Vamos a comer en casa, terminamos de degustar unos ricos y deliciosos alimentos, gracias a Dios, ¿verdad? Espero que lo haga usted en su casa, y si no, lo puede empezar a hacer para que no entre a su familia esa cultura de ingratitud. Le decía a los hermanos del primer culto que esta semana tuve la oportunidad de ir con mi esposa a Orizaba. Nos invitaron a predicar en una boda y nos fuimos unos días antes, y entonces yo andaba, hermanos, en el closet viendo el saco, ¿no? Sobre todo si me quedaba. Deje ustedes si estaba ahí, si me quedaba. Y entonces me lo pongo y dije, no, pues sí se aguanta todavía, ¿no? Y la cuestión es que veo en la bolsa interna del saco que hay un bultito. Y oiga, ¿qué cree? La sorpresa que me llevé, meto la mano en la bolsa del saco, que por cierto, la última vez que lo usé fue en el aniversario de la iglesia, y me encuentro 150 pesos. Yo dije, mira, gracias Señor. Usted va a decir, ay pastor, 150, ni es tanto. Ya calan, hermano, 150, como están las cosas ahorita. Yo ni los tenía en mi presupuesto, ni estaba en mi mente que allá había 150 pesos. Pero en ese momento, mi primer reacción, hermanos, fue, gracias Señor. Tú te encargaste en el pasado de decir que aquí lo guardara para que ahorita, mira, disfrute esta bendición. Pero le pregunto, ¿usted cuándo fue la última vez que se propuso agradecer a Dios de una manera así intencional por sus bendiciones? No permita, hermano, que el mundo influencie su vida y usted sea un mal agradecido con las personas y con Dios. Compartía también con los hermanos del primer culto, ¿cuándo fue, mis hermanos, sin afán de exhibirlos, cuándo fue la última vez que le agradecieron a los sugieres que los reciben en la puerta? Les abren, les dan un boletín, si se dejan, ustedes les asignan un lugar cómodo, confortable, porque hay algunos que hasta en eso se molestan. ¿Cuándo fue la última vez que les dijo gracias a los que estaban en la puerta? Entonces le voy a preguntar al hermano Víctor, a quien está en la puerta en el primer culto, ¿cuándo fue la última vez? ¿Quiénes les agradecieron? ¿Cuántos? Porque a veces entramos, ¿verdad? Y como si fuera obligatorio que ellos estén ahí. Lo hacen por gratitud a Dios, pero lo hacen también para servirnos a nosotros. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que le agradecieron a los de la alabanza? Músicos, voces, porque vienen a ensayar los viernes y aparte vienen el domingo temprano. Y están aquí para servir al Señor, pero también para servirnos a nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo gracias? A los que están en cabina, que normalmente cuando algo pasa, todo mundo les hace caras, pero cuando salen bien, nadie les da las gracias. ¿Cuándo fue la última vez? Ve cómo se va metiendo esta cultura de ingratitud.
¿En la iglesia también? Y si eso hacemos con las personas que vemos, pues imagínense a Dios, que no lo podemos ver físicamente. El pueblo por eso se propuso obedecer este mandato de las primicias, para agradecer a Dios por sus bendiciones. Tercera respuesta, segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos del 5 al 10. Voy a parafrasear, hermanos, esta porción de la Escritura porque es algo extensa. Dice la palabra de Dios: cuando los israelitas escucharon, respondieron con generosidad. Le pongo en contexto antes de avanzar en la lectura. El pueblo fue convocado por el rey Ezequías para traer ofrendas, diezmos, primicias al templo y entonces volver a reactivar, ¿verdad?, el culto como pueblo de Dios. Y fíjese lo asombroso, respondieron con generosidad como pueblo de Dios, dieron la primera porción de todo lo que producían sus campos, llevaron el diezmo de todo lo que habían producido y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios y las apilaron en grandes montones. Vea esta parte que es la que más me sorprendió. Empezaron a apilarlas, a fines de la primavera y los montones siguieron creciendo hasta principios del otoño. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo y preguntaron: ¿de dónde vino todo esto? Y respondió Azarías: desde que la gente empezó a llevar al templo del Señor sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas, hemos tenido suficiente. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Esas montañas que estaban apiladas de diezmos, ofrendas, primicias, no era lo que habían dado, era lo que había sobrado ya, porque ya habían dado. Y dice aquí, hermanos, que estaban dando de una manera constante como pueblo de Dios. Estos hermanos de nosotros del tiempo pasado, por medio de las primicias que entregaban, daban muestra de su anhelo de adorar a Dios. Porque las primicias también en el pasado tenían ese propósito, hermanos: adorar a Dios por su provisión fiel, generosa, abundante, porque así es como provee nuestro Señor. Y el pueblo respondía adorando y trayendo diezmos, ofrendas, primicias, para dar evidencia de ese anhelo por adorar al Señor. Yo no sé si a usted, hermano, le asombra esto que estamos leyendo, pero se lo voy a contextualizar. Imagine esta escena: comenzó a dar el pueblo de Dios en el mes de mayo, junio, y seguía avanzando el tiempo. Iban ya por septiembre, octubre, y todavía estaban dando. ¿Por qué? Porque la provisión del Señor seguía, de modo que el pueblo entonces continuó adorando y entregando sus primicias al Señor. No fue solamente de una vez, sino fue algo constante. Y así debe de ser, hermanos, cuando usted y yo le damos al Señor, de manera constante. Cuando Dios nos da muestra de su provisión, debemos responder nosotros, sus hijos, su pueblo, dándole como muestra de nuestra adoración. Recordemos, hermanos, y se los he mencionado en otras veces, cuando se trata de dar, el Señor nos gana, siempre nos gana, y por goliza. Si usted dice: no, es que yo le doy mi diezmo, el Señor te da la vida. No, es que yo le doy una ofrenda, el Señor te da salud. No, es que le voy a dar primicias, el Señor te da ese trabajo. Entonces, hermanos, respondemos a lo que Él nos da, adorándole y dándole por su provisión. Así que, mis hermanos, recordemos eso: el Señor siempre nos gana. Podemos confiar entonces en que si le damos a Dios como adoración lo primero y lo mejor, Él seguirá proveyendo, Él seguirá siendo fiel y lo hará en abundancia, porque, hermanos, Dios nunca da migajas, siempre da en abundancia. Los que damos migajas somos usted y yo. Y a veces, hermanos, ni siquiera las migajas damos. Y ese es un problema serio que tenemos, porque no estamos entonces adorando a Dios. No le estamos agradeciendo por su provisión y sus bendiciones. Sería bueno que hoy también nos preguntemos: ¿estamos adorando a Dios de acuerdo con la provisión para mi vida? O sea, el Señor me está proveyendo y me está dando un salario determinado, tal cantidad.
¿yo le estoy dando de acuerdo a lo que gano o le estoy dando lo que yo creo que él se merece? Lo que yo creo que es justo. Porque hermanos, por eso Dios dejó en su palabra bien establecido estos temas. Y no me venga usted a decir, no, es que eso es del Antiguo Testamento. Porque si así lo quiere, entonces le decía a los hermanos del primer culto, ya no leamos el Salmo 23. Está en el Antiguo Testamento. Ya no diga, clama a mí, yo te responderé, porque está en Jeremías, Antiguo Testamento. No puede usted seleccionar, esto sí aplica porque me conviene, pero esto no. No se vaya con esa finta. No caiga en esa herejía, porque eso es una herejía. Entréguele al Señor lo que Él pide, porque es de Él. No es ni suyo ni mío, es del Señor. Así que piense y reflexione, ¿está adorando a Dios de acuerdo con su provisión para su vida? Y para responder esta pregunta, tenga presente una verdad crucial. Y si incluso la quiere apuntar, tome nota de esta verdad. No le damos al Señor, no le damos a Dios porque Él lo necesite. Que nos quede claro, Él es el dueño, el Señor del oro, de la plata, de toda su creación. No le damos a Dios porque Él lo necesite, le damos porque nosotros lo necesitamos a Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Si usted no le da a Dios, Él sigue siendo Dios. Pero si usted no le da, usted está siendo un desobediente, un ingrato, un malagradecido, un soberbio, orgulloso. Entonces, el Señor no pierde, uno es el que se pierde esas bendiciones. Por eso el pueblo, hermanos, daba sus primicias para adorar a Dios por su provisión. Y la última respuesta, Éxodo 23, 19, en la primera parte de este versículo es donde me voy a concentrar. Dice la palabra de nuestro Dios, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. El pueblo de Dios en el pasado daba primicias para honrar a Dios integralmente, de forma total, completa. Por eso es que daban las primicias. El pueblo quería demostrar a través de esa entrega especial de sus primicias su deseo de honrar a Dios de una manera íntegra, de una manera total. Entonces, Señor, te damos no solamente lo que tenemos, nos damos también nosotros, porque todo lo que somos viene y es tuyo. Así que, mis hermanos, cuando damos primicias al Señor, como el pueblo en el pasado, lo estamos honrando integralmente. Y así es como a Dios le agrada. No podemos nosotros decir que honramos a Dios si no acompañamos eso con nuestras acciones. Porque caemos en lo que dice la palabra. Ese pueblo de labios me honra, pero su corazón, sus acciones están muy lejos. Así que, hermanos, debemos ser congruentes. Y si realmente tu anhelo y mi anhelo como hijo de Dios es honrarlo, no solamente lo hagamos con palabras, sino también con actos, con acciones que demuestren que en todas las áreas de nuestra vida Él es lo primero y Él es lo más importante. Cuando tú y yo, hermano, entonces entregamos primicias al Señor, como lo hace el pueblo de Dios en el pasado y está registrado en la Escritura, entonces nuestras acciones hablan. Damos evidencia del deseo que hay aquí en el corazón de honrar al Señor, de reconocerlo, de alabarlo, de exaltarlo, de enaltecerlo, de glorificarlo, de adorarlo con todo lo que tú y yo somos y con todo lo que tú y yo tenemos. Las primicias, hermanos, son la oportunidad que nuestro Dios mismo nos da para que tú y yo podamos honrarlo. Por eso es que están instruidas, porque Dios quiere ayudarnos a honrarlo, quiere hacernos más sencillo el camino para honrarlo, alabarlo, adorarlo y reconocerlo, y lo hace a través de estas instrucciones. Así que, hermanos, el pueblo en el pasado, el pueblo de Dios entregaba las primicias para reconocer a Dios como dueño de todo, para agradecer a Dios por sus bendiciones, para adorar a Dios por su provisión y para honrar a Dios integralmente. Pero la segunda pregunta que voy a responder de una manera más rápida es la siguiente: ¿por qué debemos dar primicias hoy? ¿Por qué debemos dar primicias en este presente en el que estamos usted y yo? Y quiero que vaya nuevamente a Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Voy a leerlo en otra traducción, con un lenguaje más actual para entender estas respuestas que también nos da el pasaje a esa pregunta de por qué
debemos dar primicias en el presente? Dice la Escritura, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Por qué debemos dar primicias en el presente, hermanos? Primera respuesta está en la pantalla. Porque Dios sigue siendo primero, sin importar los tiempos. Dios no cambia, es una de sus características, de sus atributos. El tiempo pasa, las modas dejan de estar de moda, pero el Señor sigue siendo el mismo, Él sigue siendo primero. Y entonces nosotros, su pueblo, sus hijos, debemos adorarlo y reconocerlo, sin importar el tiempo, como lo primero, como lo mejor. Por eso el versículo empieza diciendo, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Con tus actitudes y acciones, hermano, hacia tus bienes materiales, ¿estás demostrando que para ti Dios es lo más importante? Porque si es lo más importante, entonces le das primero, le das lo mejor. No le das a lo último y de lo que te sobra, porque le quieres demostrar, tú eres lo más importante. Y no nada más con palabras, te lo digo, también con acciones, con una entrega total, porque el Señor, hermanos, no se merece menos. Segunda respuesta, ¿por qué damos primicias en el presente? Porque Dios sigue proveyendo para todas nuestras necesidades. ¿Está de acuerdo en eso? Dios le sigue proveyendo para sus necesidades y las de su familia. Porque el año empezó ya. La cuesta de enero cuesta, ¿cierto o no? Pero el Señor sigue proveyendo. Sí, las cosas y los insumos suben y suben, pero el Señor sigue proveyendo. ¿O se ha quedado sin comer? ¿Le ha faltado algo que llevarse a su boca? ¿Le falta un techo? ¿Le falta ropa? Porque, hermanos, esa es la evidencia de que Dios sigue proveyendo para todas nuestras necesidades. Y el pasaje por eso dice, dale de lo que tienes. ¿Por qué le vamos a dar? Porque ya tenemos. No le doy porque quiero recibir algo, no, le doy porque ya Él me bendijo. Él ya me proveyó. Y entonces yo lo reconozco dándole de lo que tengo. Tercera respuesta a esa pregunta, ¿por qué debemos dar primicias en el presente? Porque así nuestro corazón se ordena a la voluntad de Dios. Me gusta el pasaje como dice, y de todo lo que ganes. A veces creemos, ¿verdad?, que la casa me la gané, el carro me lo gané, la cuenta en el banco la he trabajado yo. Y por error creemos que nosotros somos los que nos hemos ganado eso. Pero cuando entregamos al Señor, nuestro corazón se ordena a su voluntad. Y entendemos la casa, sí, a lo mejor la empecé a construir, empecé a ver los cimientos y el avance, pero el que proveyó fue el Señor. Porque, hermanos, hagan este ejercicio solamente, ¿verdad? Y si lo quieren correr ese riesgo, pregúntenle a su jefe en el trabajo si él les quiere pagar. Pregúntenle si tiene la confianza, ¿verdad? Y tiene ese valor. Pregúntenle, oye, ¿usted me quiere pagar? Estoy seguro que se va a decir, no, si quieres hacer el trabajo gratis, adelante. El que te paga es Dios. Que usa a tu jefe, a tu empresa, a tu negocio, está bien, sí, pero no es esa persona, es Dios a través de esa persona. Y no es que te lo ganes, es que Dios te lo concede en su voluntad. Así que por eso damos primicias, para que nuestro corazón se ordene a la voluntad de Dios y no nos llenemos de egoísmo, de orgullo, de soberbia, creyendo todo lo que tengo yo me lo gané, yo lo trabajé. Porque, hermanos, a final de cuentas, el que te da la vida, el que te da la salud, el que te da la fuerza y la gracia para poder estar en ese trabajo es el Señor. Entonces, por eso le damos de todo también lo que ganamos. Y la última respuesta, ¿por qué debemos dar primicias en el presente? Porque así nos preparamos para las bendiciones futuras. El versículo de Proverbios 3:10 termina diciendo, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Cuando tú y yo le damos al Señor, podemos descansar en que la comida y la bebida, las necesidades básicas, no nos van a faltar. Vamos a tener, porque Dios, hermanos, nuevamente se los digo, es fiel, es fiel. Y si Él está diciendo que si tú y yo le damos, Él se va a encargar de proveer y nunca nos va a faltar ni comida ni bebida. Así que
Las primicias también nos preparan para esas bendiciones que en el futuro el Señor, si tiene a bien dárnoslas, nos las va a dar. Termino diciéndole lo siguiente: no hay acto más espiritual, hermanos, que poner a Dios en el lugar correcto. El primero, ese es el lugar de Dios, el más importante. Cualquier otro lugar donde tú lo tengas, estás en un error. Dios se merece estar en el primer lugar de tu vida y se merece, por estar ahí, ser el más importante y recibir de ti lo mejor. Las primicias, y escúchelo bien, no son una ley impuesta. No se le obliga a usted a dar las primicias. Usted decide si quiere reconocer a Dios, si quiere agradecerle, si quiere adorarlo, si quiere honrarlo. Si no lo quiere hacer, pues usted se pierde la bendición. No son una ley impuesta, no son un ritual. Son una oportunidad para demostrar nuestra fe. Son una oportunidad para demostrar que nuestro corazón reconoce a Dios como el dueño de todo lo que tenemos, que reconoce a Dios como aquel de quien dependemos, y para reconocer también a Dios como el dador de todo lo que vendrá en el futuro. Así que si usted, hermano, viene el día de hoy dispuesto a preparar su corazón para honrar a Dios, para reconocerlo, para agradecerle, pues entonces ya debe de venir, ¿verdad? Como muchos de nosotros, con su primicia. La cantidad que el Señor haya designado con usted. Porque no es una ley impuesta, vuelvo a ser claro, no tenemos un estándar para todos, cada quien da de acuerdo a la bendición que el Señor ya ha provisto en nuestra vida. Pero no olvide, cada vez que usted recibe un salario, cada vez que usted recibe un aumento, un bono o cualquier bendición material, tenemos la oportunidad al recibirla de Dios, de decirle al Señor: Dios, esto vino de ti. No fue el jefe, no fue la empresa, no fue por mi linda cara. Viene de ti. Y como sé que viene de ti, reconozco tu soberanía, reconozco tu provisión fiel y te entrego lo primero, te entrego lo mejor. Las primicias, hermanos, son nuestra manera de honrar a Dios, de reconocer que todo le pertenece a Él, que lo primero y lo mejor es para el Señor. Y además, hermanos, cuando Dios es primero en nuestra vida, todo lo demás se ordena. Cuando Dios no está al principio en nuestras prioridades, entonces todo está revuelto, todo está en desorden. Pero las primicias, mis hermanos, nos ayudan a estar en orden. Y cuando usted y yo honramos a Dios dando las primicias, o sea, dándole lo primero y dándole lo mejor, Dios se encarga de bendecir el resto. Y Él abre caminos y puertas para lo que vendrá después. Así que, mi hermano, si usted ya viene preparado para dar su primicia al Señor, póngala en su mano derecha, acérquela a su corazón solamente como una señal, un simbolismo de que va a dar su primicia, porque en su corazón hay gratitud, porque en su corazón está el deseo de adorar, de reconocer y de honrar a Dios. Y si aún no viene preparado, pues sepa que lo puede hacer mientras estamos orando. Y si el Señor habló a su vida y no viene ahorita listo, la próxima semana seguimos teniendo la oportunidad de darle al Señor nuestras primicias. Pero si usted viene preparado, ponga su primicia en su mano, acérquela a su corazón y únase conmigo en esta oración. Gracias te damos, Señor, porque podemos constatar a través de tu palabra que las primicias es algo que nosotros necesitamos, más de lo que tú las necesitas, porque no las necesitas tú, Señor. Pero queremos alinearnos y obedecer tu voluntad, tu palabra. Así que, Señor, estamos aquí reconociéndote que tú has dado esto que tenemos en nuestra mano y que nuestro corazón está agradecido y tiene el propósito de adorarte, de honrarte, de reconocerte, de agradecerte. Así que, Señor, bendice estas primicias. Bendice, Señor, cada vida y cada familia que viene lista y preparada para participar, dando, Señor, lo primero y lo mejor. Y aquellos que no lo puedan hacer, rogamos que tú les bendigas grandemente, que tengan ese privilegio, Señor, de darte también lo mejor y lo primero, y que experimenten de ti esa bendición hasta que sobre y abunde. Te reconocemos como el dueño de todo, te agradecemos por tus bendiciones, te adoramos por tu provisión y queremos honrarte integralmente. Queremos adorarte de una forma total y completa. Así que, Señor, recibe
este diezmo, esta ofrenda y estas primicias como una muestra de nuestra obediencia y de nuestra gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar rápidamente a los diáconos